¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un nuevo video en el canal de YouTube. Esta vez vamos a hablar sobre 5 tips, 5 consejos para mejorar tu juego en doble. Te va a servir ya sea que juegues amateurmente, pero también si sos profe y querés encarar el concepto de una clínica en tu club. Así que quédate aquí, luego de la introducción vamos con el video. Como les decía en la introducción, vamos a hablar de 5 tips, 5 consejos para mejorar tu juego en dobles. La verdad, me está faltando la cancha y me están faltando los 4 jugadores, porque lo estoy haciendo hoy desde la oficina, pero va a ser lo suficientemente claro como para que lo puedas aplicar en la cancha, o bien si sos profe para que lo puedas trasladar a tus alumnos, al club, al lugar donde vos creas conveniente realizar estos tips a modo de clínica o clase. Ahora bien, quédate hasta el final porque al final voy a darles una sorpresa, un regalito, ¿sí? Vamos a implementar esto de los regalitos, pero no los entretengo más. Vamos con 5 tips y entonces el primero es en el juego de doble no mirar atrás, ¿sí? Tan simple y tan básico como eso, pero ustedes me darán la derecha en esto, ¿no? Cuando pasa la pelota, el cabeceo para mirar el partido como si fuese un espectador es una cosa que se da muy habitual en el tenis. ¿Dónde tiene que estar mi mirada? Mi mirada tiene que estar centrada en lo que está pasando del otro lado, ¿sí? Y muy atento al movimiento que pueda llegar a tener el jugador que está del otro lado y principalmente el de la red, ¿no? Y teniendo una confianza ciega con mi compañero. Entonces, ese es el primer tip, no mirar atrás. Hay que practicarlo, por supuesto. Cada uno de estos tips tendremos que practicarlos un largo rato para incorporarlo y principalmente para sacar los vicios que traemos de antes, ¿sí? El segundo tip tiene que ver con movernos de manera sincronizada. Voy a levantar acá los dedos y esto es así, el efecto del limpia parabrisa. Cuando un jugador va a cubrir la paralela, el otro jugador viene hacia el medio, y cuando el otro jugador va a cubrir su paralela, el compañero va a cubrir el centro de la cancha. Hay algunos profes, sobre todo allá lejos y en el tiempo, que hacían jugar a la pareja de doble atada entre sí con una soga. ¿Para qué? Para que no pudieran quedar demasiado abiertos. Muchas veces la tentación en el doble es cubrir su quintita, cubrir la paralela, pero desproteger el centro de la cancha, ¿sí? Y ahí se puede generar un lío importante. Recuerden que en el doble hay algunas palabras que son muy básicas para usar, muy simples. Mía, tuya, voy, vas. Esas palabras son fundamentales. En definitiva, la comunicación es fundamental. El tercer tip que les quiero dejar en este video tiene que ver con pararnos de manera escalonada. Cuando queremos tomar la iniciativa y queremos ir hacia la red, es fundamental que podamos ponernos un jugador pegado a la red a una distancia prudencial de 1 o 2 metros y el otro jugador un poco más atrás, alrededor de la mitad de la cancha, ¿sí? ¿Para qué? Para cubrir un posible globo por detrás del jugador que está más adelantado. Cuando cambiamos de dirección es al revés, porque esto es muy dinámico. Sube el otro jugador y baja el que está, de manera escalonada, el que viene desde más atrás, ¿no? El que viene haciendo tal vez el approach, el tiro de aproximación a la red, o el que está atacando esa pelota. ¿Se entiende? Los movimientos escalonados son muy importantes. Ahora bien, vamos a ir con el cuarto tip. Y el cuarto tip tiene que ver con cuándo y cómo nos cruzamos. Este tal vez es un poco más difícil de explicar o un poco más difícil de entender. Pero la realidad es que quien está del otro lado de la red, hay un momento que tiene que bajar la mirada
para tratar de impactar con el centro de la raqueta a la pelota. Entonces, ese es el momento donde nosotros podemos intentar cruzarnos. Y ahí tenemos básicamente dos cuestiones: llegar o no llegar. Si llegamos, o voleo lo más firme posible, trato de sorprender al de la red y me quedo del lado de mi compañero y mi compañero viene a cubrirme a mí. Pero si no llego, lo que tengo que hacer es volver a cubrir mi sector. Y acá es donde tiene que haber una sincronización muy importante con el compañero. Por eso yo soy bastante partidario de dejar parejas, no te digo parejas fijas, pero por lo menos no jugar todos los fines de semana con uno distinto, al menos en competencia. De alguna manera los jugadores o las jugadoras se tienen que conocer, y para conocerse adentro de la cancha lo mejor es jugar, y ese entendimiento va a hacer que juguemos mejor. Es como en los equipos de fútbol: equipo que se conoce juega bien. Esa es una máxima en cualquier deporte de equipo, y en definitiva el doble es un deporte de equipo. Por eso hay muy buenos doblistas y no tan buenos singlistas, o viceversa, muy buenos singlistas que no son grandes doblistas. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ir al tip número 5 y tiene que ver con el saque. Hay muchos otros tips, seguramente después voy a hacer otro video ampliado con otros 5 tips, pero estos son los 5 básicos que yo entiendo que puedes aplicar rápidamente. El tema del servicio tiene que ver con que uno arranca posicionado desde el centro de la cancha y el rival arranca devolviendo desde la esquina. Entonces, es muy importante que si vamos a sacar, por ejemplo, a la T, que sea un saque lo suficientemente contundente, lo suficientemente importante. Porque si no, estamos poniendo en igualdad de condiciones a un jugador con el otro, ¿sí? En cambio, un saque con slice desde el centro de la cancha hacia afuera, ahí lo que hay que hacer es que mi compañero se mueva en espejo con el rival para tratar de cubrir la paralela, ¿sí? Bueno, estos son tips básicos que un aficionado al tenis puede ir incorporando a su juego, en su equipo, interclub, intercountry, y que un profe también puede incorporar para brindar una clínica en su club y elevar el nivel de juego de los doblistas de la institución. Como te dije, por quedarte al final, primero te voy a pedir que te suscribas al canal. Si te gusta el video, por supuesto, los videos que estamos subiendo, hay muchísimos consejos de tenis y demás. Suscríbete aquí en el botón rojo, apretá la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y como regalo por haberte quedado hasta el final, te voy a decir que en tenised.com.ar vas a encontrar un montón de PDFs, ebooks y demás recursos de descarga gratuita para que tomes lo que te interese, lo descargues en tu ordenador, en tu celular y vayas leyendo e interiorizándote cada vez más sobre cuestiones relacionadas con este deporte que tanto amamos. Soy Gustavo Parodi desde Argentina y para el mundo aquí en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima y si te gusta toda esta temática, en los comentarios déjame algún tema para hacer en próximos videos que intentaremos hacerlo.